esperaríamos ser un poco más constantes en los encuentros, pero pues tenemos que adaptarnos. Esto es una horita nada más que nos reunimos. Contarles que he ido verificando el avance en nuestro proceso y pues aunque hay algunas situaciones que habrá que destacar positivamente, pues lastimosamente hay otras que todavía no me siento tranquilo con que ustedes hayan entendido, comprendido y creo que en la retroalimentación que se ha dado de los trabajos, de las actividades que ustedes han presentado, han notado que se hace hincapié en algunas situaciones que hay que enfocarnos. En ese sentido, no sé si hay alguna inquietud particular antes de iniciar o en su defecto, pues iniciaría yo. Ustedes me dirán. Vamos a ir arrancando. Reitero, la verdad el tiempo es muy corto, pero pues en la medida que ustedes tengan dudas, no piensen en preguntarlo, sino que ahí estamos atentos. ¿Qué me preocupa? Que estamos siendo muy informales, tanto en la forma de presentar, que es, valga decirlo, la forma, ¿sí? No es el fondo, no es el conocimiento, pero sí veo que sus trabajos están siendo un un poco superfluos, un poco vaporosos, en el sentido de que no le damos el contexto, no le damos la formalidad, no le damos el valor agregado a los trabajos, sino que nos dedicamos en últimas a utilizar 1 o 2 días antes del cierre de la fecha para presentar, hacemos un trabajo a la carrera y lo presentamos. Eso pues ya de por sí ya ha dejado muchas inquietudes de si se está logrando o no se está logrando el efecto que queremos en este curso, que es entender las bases de contabilidad para determinar si realmente nos consolidamos en este rol de contadores públicos o no. Lo segundo es que cuando yo hablo de valor agregado esmerémonos un poco en la presentación del trabajo en cosas tan básicas como marcar el documento. No solamente dentro del cuerpo del documento, sino en el título que me enliste a mí al momento de guardar ese documento dentro de los portafolios de cada uno de ustedes. Si ustedes me envían un Word en donde pues partamos de que el Word no es un documento idóneo en la forma, porque es fácilmente maleable, fácilmente modificable, y pues ahí empiezan las discusiones en donde eh, yo lo presenté así, pero yo evalué otra cosa porque no lo encontraba, porque sí lo encontraba. Entonces, lo mejor es que tratemos de, si yo no les indico en otro formato, pues hagámoslo por lo menos en PDF. Lo segundo es marquémoslo. Guía número 2, Jenny Karime Flecha. ¿Sí? Marquémoslo. Porque es que si no lo marcamos, simplemente me queda como esa sensación de que no le estamos dando la importancia y la credibilidad a la formalidad del trabajo. Entonces, eso como primera instancia. Segundo, en el ámbito en que si estamos tomando esto muy a la ligera y nos estamos dedicando solamente 1 o 2 días antes del vencimiento de la fecha para entregar, eso se nota en el contexto del trabajo. Y se nota la utilización de mecanismos de inteligencia artificial. Se nota. Eso no lo tengo por qué decir yo, ni tampoco es un misterio que hay que ocultar acá. Es una herramienta. Pero si nosotros realmente queremos ser buenos profesionales, debemos profundizar un poco más en cada una de las actividades, porque en esta modalidad de distancia con apoyo de tecnología, pues lo que se requiere es gran trabajo y disposición de ustedes, porque finalmente nosotros estamos acá para poder entregar unos mínimos, pero el aprender o no aprender de buena manera depende netamente de ustedes. Mm, Entonces sí les pido que dediquen un poco más de tiempo a investigar, a averiguar,
a preguntar, ¿por qué no? Porque pues yo en la medida de lo posible estaré respondiendo las inquietudes que cada uno tenga. Pero aparentemente, si yo me diera la pela con lo que ustedes me entregaron, pues diría, no, están hechos unos expertos en lo que tiene que ver con ecuación patrimonial, el registro de transacciones y todo lo demás. Pero sabemos de conciencia que en este momento no hay una base sólida para decir que ustedes manejan las cuatro actividades de acuerdo a las normas internacionales para el reconocimiento de contabilidad. ¿Cuáles serían esas cuatro actividades? Lo he insistido durante los tres anteriores encuentros. Prácticamente vamos por mitad de semestre. Y si yo les preguntara hoy un examen oral que me indique cuáles son las cuatro actividades de acuerdo a las normas internacionales de información financiera que debe hacer un contador público, creo que no las atinaría. Y Sí, continuamos. profe. Esto simplemente me ocupa, no me preocupa, Hace pero unos me minutos. ocupa. Entonces, ¿cuáles son las cuatro actividades? Primero, el reconocimiento. Segundo, la medición. Tercero, la presentación. Y por último, la revelación de la información a través de los estados financieros. Entonces, hoy básicamente quiero concentrarme en la actividad de la medición, porque hubo confusión en algunas actividades que les colocamos se les decía, ¿por qué no profundizan las formas en que se puede medir, en los criterios en los que se puede reconocer una partida de un estado financiero? Bajo ese entendido, quiero llegar acá. El artículo 21 raya 1 del Estatuto Tributario Colombiano. Y ustedes se preguntarán por qué me habla de estatuto tributario si yo estoy estudiando contabilidad. Y si bien es cierto, la contabilidad tributaria es una de las ramas esenciales de ustedes como contadores públicos, finalmente va a ser ir avanzando en la consolidación de estos cursos en donde ustedes tomarán la decisión de si quieren ser contadores tributaristas o si quieren ser contadores administrativos o bajo otra rama de la contaduría pública como los costos, como la revisoría fiscal, la auditoría, diferentes ámbitos de desempeño del contador público. Pero este artículo 21 raya 1 fue adicionado al Estatuto Tributario mediante la Ley 1819 del 2016. Entonces, fijémonos en ese año, 2016. La Ley 1314 es del año 2009, pero se fue corriendo su implementación hasta el año 2014. Tal manera que esta ley 2016, reforma tributaria de ese momento, que fue la que nos subió el impuesto al valor agregado, IVA del 16 al 19% en ese momento. Dice lo siguiente, para la determinación del impuesto sobre la renta, es decir, para efectos tributarios, en el valor de qué? De activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces aquí ya esa clasificación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos ya nos suena familiar a lo que hemos visto durante este semestre. Y entonces lo que está diciendo ese artículo es, para el reconocimiento en renta, el valor de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. ¿Cómo? Cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo cuarto de la ley 1314 del 2009. ¿Qué está diciendo ese artículo? Que
debemos aplicar el sistema de reconocimiento y medición de acuerdo al marco normativo técnico contable vigente en Colombia, que si lo hacemos los obligados a llevar contabilidad, eso será reconocido tributariamente en la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, aplicamos norma técnica contable vigente en Colombia. El parágrafo 1 amplía un poco más Profe, ese asunto. Señora. profe, ¿qué artículo es? ¿Qué artículo me dijo, Marcelo? Yo tengo el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. 21-1 del Estatuto Tributario. Y a su vez, este artículo 21-1 del Estatuto refiere que esto se hace de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1314 del 2009 y nos enlaza la contabilidad con los impuestos. La contabilidad con los impuestos. Antes esas eran dos ramas que iban por aparte. Yo tenía que presentar mi declaración de renta con los criterios del estatuto tributario y tenía que presentar los estados financieros con los criterios del decreto 2649, principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. A partir de acá, del 2016, con la introducción de esta norma, se unen esas dos ramas. Y lo que dice, prima la norma técnica contable. Solo habrán excepciones cuando la norma tributaria diga que hay una forma diferente de reconocimiento y medición. Por lo demás, aplica NIF. Eso es lo que está diciendo allí. Y más importante aún cuando nos dice el parágrafo 1, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base contable de acumulación o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad, que informa en los periodos en que estos tienen lugar, incluso si los pagos o cobros se producen en un periodo diferente. Cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como los que ya mencionamos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, cuando Profe, qué pena satisfagan interrumpirlo. las Discúlpame. definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en la NIF, que he venido diciéndoles también. ¿Cuándo se define o cómo se define un activo, un pasivo, un patrimonio? Eso nos lo dice la norma, nos dice la NIF, y eso es lo que yo aplico. ¿Correcto? Profe, qué Bien, pena, yo tengo una dudita. señora. Profe, es que tengo esta duda. Los gastos, he visto que a veces, que yo he visto que los gastos pertenecen al débito, pero también a veces también se colocan se pueden colocar también en crédito, Depende de digamos. cada transacción. Depende de cada transacción. La Ah, ok. naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, es la esencia de cada uno de esos elementos. Si yo me voy por aquí a la cuenta del PUC y me voy a la cuenta 5 del gasto, permítanme por acá. Estos son registros de otros reintegros. No necesito la cuenta 5. Sí. Mira, está fallando el internet ahora. Entonces, cuenta 5 de gastos. Dice acá, agrupa las cuentas que representan cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad. Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos causados mediante pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. Al final del ejercicio, las cuentas de gastos se cancelarán con cargo al grupo 59 de pérdidas y ganancias. Nos dice que los gastos se registran en moneda nacional y si yo voy aquí al grupo
1, gastos operacionales de administración, me va a decir la cuenta de esta, por ejemplo, la 5105. Me dice qué se debita y qué se acredita, ¿correcto? Registra el valor de los gastos ocasionados por concepto de relación laboral y se debe acreditar por el valor pagado o causado por cada uno de los conceptos, en este caso, salarios, sueldos, jornadas extras y demás, de naturaleza débito. Ese es la cuenta 5 de naturaleza débito. La compañera se dice, pero en algunos momentos se acredita. Sí, mírenlo acá. Dice, por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio. De tal manera que al final no debería haber sino un único registro de naturaleza crédito en la cuenta 5 de gastos, que es por la cancelación. ¿Qué es cancelar la cuenta 4, 5 y 6? Cancelarla es que vuelva a ceros, porque esta es una cuenta 4, 5 y 6 de periodo, es decir, solamente va entre el 1 de enero al 31 de diciembre. El asiento de cierre es el que me lleva a ceros estas cuentas para iniciar un nuevo periodo, ya que las cuentas reales 1, 2 y 3, activos, pasivos y patrimonio, esas sí llevan un reconocimiento histórico del balance general. Entonces, si en la cuenta 5 es de naturaleza débito con un único registro crédito que es el de la cancelación. Eso en términos generales. No sé si me hago entender. ¿Listo? Sí, profe, ya le entendí. Lo que pasa es que tenía esa dudita. Porque Tranquila, listo. ayer volviendo a leer la guía que usted nos envió, la 3 que ya Sí, se envió, sí. me quedaba esa duda de que, porque dice que es de naturaleza débito. Entonces yo tenía como esa duda, si será que se puede también colocar entonces en la otra. Entonces, por eso le quería preguntarle, pero ya entendí, profe. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, fijémonos que las cuentas de resultado, la cuenta 4 técnicamente es de naturaleza crédito, pero habrán unas cuentas que tienen un comportamiento diferente, pero son excepciones. Por lo general, siempre es la cuenta 4 crédito, la cuenta 5 débito y la cuenta 6 débito para el reconocimiento del resultado. No solamente en la guía 1, 2, sino que también en la guía 3 han habido errores porque no sabemos reconocer o registrar la transacción. Entonces, vayámonos con practicidad. Simplemente acá les quería mencionar el tema del reconocimiento y de que vayan manejando el término correcto. Hablamos de base contable de acumulación o devengo que para el efecto tributario, como lo dice aquí el parágrafo 3, cuando se haga referencia al término de causación, debe asimilarse al término y definición de devengo o acumulación. Entonces, nosotros debemos entender qué es causar. Causar es reconocer. Y yo hago uso del sistema de devengo o de acumulación para reconocer y luego medir una transacción. Entonces, vámonos con este taller. Ustedes van a encontrar en el video que les envié ayer, ese lo tuvimos con Cundinamarca y básicamente se trató de un ejercicio básico de ciclo contable, en donde teníamos 10 transacciones, íbamos a reconocer, luego llevamos a las cuentas T, luego al libro de diario, luego al libro mayor, luego al balance de comprobación y finalmente teníamos los estados financieros. Revisen ese video porque van a encontrar un ejemplo muy básico de cómo es el ejercicio de ciclo contable. Acá hoy lo que quiero es sistemas de reconocimiento y medición. ¿Qué aplicamos? Base contable de causación o de vengo. Vamos a ver qué es eso. Este primer ejercicio dice que la lavandería Apex SAS
se constituye el 2 de enero del 2026 con aportes en efectivo de los socios A por 10.000, B por 2.000 y C por 1.000. Tenemos un asiento de apertura en donde inicia la empresa. La empresa se ha constituido, tiene sus estatutos, se ha ido a la Cámara de Comercio, han obtenido el registro mercantil, una matrícula y el reconocimiento de la personería jurídica. Es decir, nació a la vida comercial la lavandería Apex. Luego viene el aporte, en donde decimos 3 socios, 3 aportes en efectivo. La pregunta para ustedes es, ¿puede la empresa preparar un balance general con esta información? Ustedes me dirán. Sí se puede tener un balance general solo con lo que nos están diciendo ahí en esa primera transacción. Cuéntenme. Eh, Pues opino que no, porque dice que ¿Hace falta información? ¿Será? los aportes en efectivo de los socios. Pues vayamos a hacer el ejercicio. Espérame a ver si ya tengo aquí listo el acá. Lo primero que habrá que establecer es qué está sucediendo allí. Estamos diciendo que hay aportes en efectivo. Cuando digo aportes en efectivo, no me está especificando si es caja o es bancos. Asumimos que es dinero y por lo tanto afectará cuenta caja, ¿cierto? Y en esa cuenta caja, ¿por cuánto hago el registro y si es débito o es crédito? ¿Quién me ayuda? ¿Por cuánto se hará el registro en caja? Yo creería que Sería es porque de se suma todos los 3. 13.000. 13.000. Entra como débito. Sí, entra en débito. Aquí. Listo. ¿Qué pasó acá? 13.000 débitos. Y ahora, si yo aplico partida doble, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Profe, para mí, perdón, no sé si estoy equivocada, para mí sería en caja o en banco, en lo que uno desea colocarlo, para mí sería caja, el aporte de los 13.000 y se pondría el patrimonio, porque eso ya sería para mí patrimonio de la empresa Listo. y eso sería el ejercicio. Ahora, ¿qué cuenta de patrimonio? Entonces me queda la duda. Para eso, cuando Sí, me queda sí. esa duda, vayamos aquí y utilicemos este PUC, esta página del PUC. Entonces acá me dice, vaya a cuentas. Y en la cuenta 3 es la cuenta de patrimonio. Y en la cuenta de patrimonio tengo las subcuentas: capital social, capital suscrito y pagado, capital autorizado. Miren, cuando ustedes consultan acá, tenemos, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta 3? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Débito o crédito? Es crédito. Si es patrimonio, Es, pues crédito. es crédito, ¿correcto? La naturaleza de la cuenta 3 es crédito. Sin embargo, aquí vemos una cuenta 310510 que dice capital por suscribir y dice es débito. Y lo mismo por allá dice capital suscrito por cobrar, es débito. Entonces, ahí es donde encuentran ustedes las excepciones para algunas cuentas que siendo de patrimonio se les hace registro débito. ¿Por qué? Porque nos está disminuyendo el patrimonio. ¿Cómo se hace este registro de ese aporte de esos socios? Entonces, fíjense acá, cuenta 31, capital social. Y ahí empieza a desglosar todas las subcuentas y auxiliares y demás. La cuenta 32, que es superávit, esto es ganancia cuando yo vendo acciones. La cuenta 33, que es de reservas. Y la cuenta 34, que es revalorización de patrimonio.
35 dividendos o participaciones y 36 resultados del ejercicio, 37 resultados acumulados de ejercicios anteriores y 38 en superávit o valorizaciones. Entonces, todas esas son las posibilidades que yo tengo para registrar en el patrimonio. Nos quedamos en el tema de capital social. Capital social va a ser el valor de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones de los socios o accionistas. El capital autorizado es la suma fijada en la escritura pública de constituciones y reformas. El capital por suscribir de naturaleza débito lo conforma el capital autorizado menos el valor de las acciones suscritas. El capital suscrito es el valor que obliga a pagar a los accionistas no menos del 50%. Esto es norma comercial. ¿A qué voy yo allí? Que va a haber un capital autorizado, que es el que está en los estatutos y va a decir, nosotros tenemos un total de 30.000 acciones por valor de 30.000 pesos. Ese es nuestro capital autorizado. Va a haber un capital suscrito, que es el valor que se comprometen los accionistas a aportar en menos de un año, que deberá corresponder como mínimo al 50% del capital autorizado. Es decir, si tengo 30.000, debería haber un capital suscrito por 15.000. Compromiso de los accionistas a aportar. Y luego dice el tema de que ellos aportaron 13.000. Entonces dirá capital suscrito y pagado por valor de 13.000 pesos. Ese será nuestro crédito. Entonces, buscamos acá el aportes sociales y hago un registro débito o crédito. Débito o crédito. ¿Con cuál cuenta, profe? Aportes sociales, dice acá, que es el mismo capital social. Cuenta Débito. 3. Crédito por 13.000. Y en ese momento estoy obteniendo partida doble, en donde créditos son iguales a los créditos, pero los dos registros obedecen a la naturaleza de cada una de las cuentas. Esta es una caja de naturaleza débito porque es activo. Esta es una cuenta de patrimonio de naturaleza crédito porque así lo indica la norma. De todas maneras, vamos llevando este registro acá. ¿Cómo se haría el diario? El 2 de enero de 2026. Caja. Decimos que son 13.000. Aportes sociales o capital social. Aporte del 1, aporte del 2 y aporte del 3. Acá le he colocado un subtotal porque hay algunos libros que nos lo llevan así. Entonces nos llevan esto así y dice acá esto así. Sumas iguales y la razón. Se registra el valor inicial del capital suscrito y pagado por los socios. ¿Listo? Tengo mi cuenta T. Les explicaba yo en el video de los de Cundinamarca. Esto es simplemente por graficar lo que ocurre con partida doble. No es que cuando ustedes estén en tiempo real tengan que hacer registros en cuentas T siempre. No. Esto inmediatamente pasa a un auxiliar de contabilidad que lo lleva a un libro diario, tal como este, y ya automáticamente el sistema lo va a llevar al mayor y al balance de comprobación. ¿Qué tengo que asegurar yo? Primero, la utilización correcta de las cuentas. Porque el sistema, como hay cuentas, por ejemplo, de naturaleza débito. ¿Cuáles son de naturaleza débito? Los gastos y los pasivos. Por lo tanto, si yo lo que quiero de naturaleza de crédito, perdón, de naturaleza de crédito serían los pasivos y los ingresos. De naturaleza débito serían los activos y los gastos. De tal manera de que si yo lo que quiero hacer es coincidir débitos con créditos, pues utilizo esas cuentas y finalmente me va a coincidir.
pero no estoy haciendo caso a los sistemas de reconocimiento. ¿Cuándo es un activo? ¿Cuándo es un pasivo? ¿Cuándo es un patrimonio? Entonces, eso es lo importante de tener el criterio profesional de reconocimiento. Entonces, ahí ya estaríamos en este primer asiento. ¿Hay alguna inquietud sobre esto o está plenamente claro cómo se hace allí? Profe, pues así que totalmente claro, no, pero igual pues, seguir Listo. leyendo y aprendiendo, profe. Ok, lo importante es que si venían con alguna duda de pronto de los anteriores ejercicios, con esto lo hagamos. Pasemos al segundo porque me decía, bueno, prepare un balance general. ¿Con esto será suficiente para hacer un balance general? ¿Qué es un balance general? Que los activos sean igual a los pasivos más el patrimonio. ¿Cuánto tengo yo de activos acá? Ahí tiene 13.000 de activos. 13.000 de activos. ¿Cuánto de pasivos? 0, ¿Cuánto de patrimonio? 13.000. O sea que activos es igual a 13.000. Pasivos más patrimonio es igual a 13.000. Tenemos balance. ¿Correcto? Si la pregunta era, ¿la empresa puede preparar un balance general? Sí, un balance general inicial. Y acá tenemos que tener en cuenta que los aportes de los socios no solamente son en dinero, también pueden ser en especie. Puede ser un edificio, puede ser un lote, puede ser un vehículo, pueden ser joyas, pueden ser maquinaria. Y ahí debemos aplicar los sistemas de reconocimiento y medición. Si lo hago al precio, perdón, por el sistema de costo, si lo hago por el sistema de valor absoluto, si lo hago por el sistema de, el otro es el de, se me fue el de valor razonable, sería el otro sistema. Allí estamos hablando de cómo reconozco y cómo mido. Pasemos a esta segunda. El 3 de enero la compañía compra en efectivo un equipo de lavandería por valor de 4.000. ¿Qué cuentas afectamos allí? El 3 de Caja, enero. Sí, correcto. ¿Débito o crédito? Inventarios. inventario o mobiliario de... Ahí es donde yo me confundo, profe. Puede ser el Listo. mobiliario De Vamos de... acá. maquinaria de equipo. Vamos acá. Me dice acá, está saliendo dinero en efectivo por 4.000. Listo, acá están. Ahora tengo que buscar un crédito por ese valor. Un crédito. ¿Qué me está diciendo acá? Equipo de lavandería. ¿Recuerdan cómo se llama la empresa? Lavandería Apexas. Objeto social, dice el estatuto. Sí, el estatuto no. O bueno, el estatuto de conformación que está en la escritura pública dice que el objeto social se dedicará a lavado de prendas y distribución de las mismas. Entonces, está comprando un equipo de lavandería. Ahí veo que hay confusión. Algunos me dicen por inventario, otro me dijo por allí equipo, ¿sí? Entonces quiero que me argumenten cuál sería la posición o la posibilidad de realizar el registro en la cuenta que ustedes piensan, sin temor a equivocarse. ¿Cuál sería? ¿A dónde llevo ese crédito? ¿A dónde? ¿Qué es un equipo? Un equipo de lavandería. ¿La empresa se dedica a comprar y a vender equipos? No. La empresa no vende, no compra y vende equipos. Por lo tanto, eso no hace parte de un inventario. El Profe, inventario, cuenta 14, son todos aquellos bienes que se adquieren con el objetivo de venderlos y obtener un lucro. Por lo tanto, acá no estamos hablando de un inventario, estaríamos hablando de un equipo. Pero ¿cómo establezco ese tema del equipo? Vamos a nuestro PUC. Nuestro PUC nos dice ubíquese en las cuentas del activo y en las cuentas del activo usted va a encontrar caja, bancos, remesas, fondos y demás. Pero es que estas son disponibles, perdónenme.
acá, disponible, inversiones, deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos, valorizaciones. De estos, ¿qué podremos decir? Ese equipo no es disponible porque no es efectivo, no es bancos. No son inversiones, porque las inversiones son títulos, son acciones, son participaciones en otras empresas, no es una inversión. Deudores clientes tampoco son porque no es algo que me estén debiendo a mí. 14 inventarios tampoco es porque no es un bien que está, cuyo fin sea para la venta. Por lo tanto, estaríamos ubicados en propiedad, planta y equipo. Vámonos a la, 15, a la cuenta 15. Esa cuenta 15 está a su vez en terrenos, en materiales, en construcciones, en maquinaria, en montaje, en construcciones y edificaciones y tenemos maquinaria y equipo. La 1520. ¿Correcto? Ella me dice que yo debo, o mejor, que esta cuenta registra el costo histórico de la maquinaria adquirida por el ente, que en este costo también incluye la diferencia de cambio si es que estoy comprando en otra moneda, que el valor de la maquinaria se determina por avalúo técnico y por el valor de acuerdo al aporte si es que el socio aportó la maquinaria. Se debita por el costo histórico, por el valor de las mejoras y por otros. Entonces, utilizamos una cuenta 1520, maquinaria y equipo. Estamos acá. Pongámoslo por estos aquí, simplemente decimos maquinaria y equipo, es simplemente por representar gráficamente lo que ocurre. Y decimos que si yo tuve un registro de 4000 acá, hago un registro de 4000 acá. Ahí tengo partida doble y estamos diciendo, ¿aquí se está registrando un pasivo? Pregunta. No hay un pasivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Simplemente estoy cambiando un activo por otro activo, reemplazándolo, con el fin de que la empresa tenga cómo ejecutar ese objeto social y obtener el lucro. Si no hay equipo de lavandería, pues no se obtiene. ¿Correcto? No hay pasivo porque son recursos de la empresa. Es decir, no estoy obteniendo recursos de un tercero para endeudarme si es que yo voy a comprar la maquinaria con dinero que no es propio, no es mío, sino que al ser propio, entonces estamos simplemente cambiando un activo por otro activo. Listo. Tenemos eh, cuenta T, débito, crédito, de ahí eso afecta al diario, que sería un registro acá, y si yo aseguro que los débitos son iguales a los créditos, igual se va a trasladar al libro mayor, se va a trasladar al balance de comprobación sin ningún inconveniente. Siguiente transacción, nos quedan 20 minutos. El 4 de enero, la empresa compra en efectivo un edificio por 7.000 pesos. Pregunta para ustedes, ¿cuáles son las cuentas que se afectan bajo la misma dinámica que utilizamos en la anterior? No estoy utilizando dinero de terceros, estoy utilizando dineros propios. Caja, Entonces, caja la pregunta y es, terreno. ¿cambio un activo por otro activo? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, sale plata de caja, porque es en efectivo. ¿Y qué registro en el otro débito? ¿Qué es lo que hago? Podría Para servir mí una sería lo del terreno, 151605 la de cuenta de edificios. Los edificios, ¿me dices qué cuenta es? 151605. Edificios. Dice, describa, a ver qué más dice aquí. Edificios. Toca en construcciones y edificaciones para poder ver. Listo. Pero se me pierde un toque aquí, ¿cierto? Construcción, edificaciones, que Sí, la naturaleza me igual. dice, registra aquí el costo de adquisición de inmuebles de propiedad del ente económico destinados para el objeto social. Ok.
Ok. O sea que según lo que dice su merced es, saque 7.000 de acá y vaya a una cuenta de edificios, una cuenta del activo, y registre los 7.000 acá. ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Ahora la pregunta es, ¿las NIF dicen eso? Que en el reconocimiento y la medición de la adquisición de un inmueble yo haga ese registro de esa manera. Vamos a verlo. Eso sería una inversión, ¿no? No, no tanto por eso. Vayámonos o sea, ¿recuerdan el papel del Consejo Técnico de la Contraloría Pública? Resulta y pasa que ellos responden a peticiones de carácter técnico que se le haga. En el ejemplo, en el año 2016, le responden a Mario Leguizamón, de conformidad con el papel y el rol que la norma le da al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para resolver las inquietudes que se formulen en el desarrollo de la adecuada aplicación de marcos técnicos normativos. Es decir, si yo tengo dudas de cómo aplicar una NIF, yo podría plantear la pregunta al Consejo Técnico y ellos me responderían así. ¿Qué pregunta este señor? De acuerdo al asunto en referencia, solicito su asesoría en lo que tiene que ver con el manejo o procedimiento que bajo NIF debe dar una compañía clasificada en el grupo 2. Ya ustedes me dirán cuál es el grupo 2, cuyo objeto social se basa en importar, comercializar, distribuir al mayor el de tal material odontológico. Y que para poder cumplir su objeto, tiene su sede principal ubicada en un edificio de 2 plantas. La empresa es propietaria y hace uso de la segunda. En la primera planta existen 6 locales comerciales de propietarios diferentes. Entonces, vayámonos por preguntas. ¿Qué entienden ustedes por grupo 2? ¿Qué es el grupo 2 de NIF? Eso es el de los pasivos, ¿no? No. Recuerden la clasificación de las empresas de acuerdo a las NIF. NIF plenas, NIF para pymes o grupo 2 y NIF 3 o la contabilidad simplificada. ¿Correcto? Esa es la estructuración de cómo se clasifican las empresas. Entonces ya ubíquense ustedes, si yo estoy trabajando, ustedes pueden, no sé, en este momento tienen trabajo o tienen una empresa o tienen un emprendimiento. ¿En qué grupo de NIF? Porque todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad. Debemos ubicarnos en grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Ya ustedes vayan mirando. Acá la pregunta es, de acuerdo a la NIF para pymes, ¿cómo hace el registro la empresa? Porque es propietaria del segundo piso y el primer piso es de otros. Eso es lo que preguntan acá. Y continúa la pregunta. Para la elaboración del estado de situación financiera de apertura, es decir, balance general inicial, la empresa utilizó la exención de la sección 35 de transición a la NIF para pymes, párrafo 35.10, literal C. Valor razonable como costo atribuido. Para ello, solicitó la elaboración de avalúo sobre la propiedad, el cual fue realizado por un experto. En el informe entregado a la entidad incluye el avalúo sobre el 100% del terreno de la edificación. La administración considera que no debe reconocerse el valor del terreno en los estados financieros, ya que no son propietarios del segundo piso y el terreno les pertenece a los propietarios de los locales ubicados en la primera planta. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la compañía se encuentra revisando las políticas y procedimientos aplicables para la implementación de las NIF, requiero que por favor me indiquen cuál es el procedimiento a seguir con la finalidad de que los registros contables mantengan uniformidad con el marco normativo. Listo. ¿Qué está diciendo acá este compadre? Miren, la empresa es dueña del segundo. En el primer piso
son otros los propietarios. Para eso nosotros utilizamos la NIF 30 la NIF para pymes, párrafo 35.10, literal C, el valor razonable como costo atribuido. Y para ello utilizamos el informe de un evaluador técnico, un avalúo, y ese avalúo dice, incluye el 100% del terreno. Pero nosotros como empresa no estamos de acuerdo con el avalúo. ¿Por qué? Porque los dueños del terreno son los del primer piso. Yo no soy dueño de eso. Yo soy dueño del segundo. Eso es lo que dice la empresa. Vamos a ver qué le responde el consejo técnico. Listo. Recuerden que no es que el consejo técnico me resuelva a mí una inquietud particular y concreta de mi empresa, sino que debe ser preguntas generales y abstractas en torno a la aplicación de las mismas. La ley 675, que es la de propiedad horizontal, dice que bienes comunes, partes del edificio o conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal. Y hay unos coeficientes de copropiedad. Estamos hablando de que en el caso de planta 1, planta 2, con régimen de propiedad horizontal, ¿qué pasa con las propiedades horizontales? Para la elaboración de los estados de situación financieros podrá utilizar el avalúo como costo atribuido, utilizando la exención del literal C, párrafo 35.10 de la NIF. Sin embargo, en cuanto a su inquietud sobre terrenos y edificaciones, el párrafo 17.8 de las NIF para pymes establece: los terrenos y los edificios son activos separables y una entidad los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos en forma conjunta. Por lo anterior, la entidad deberá separar el valor del terreno de la construcción sobre la que se asienta. Sin embargo, si el edificio se constituye en propiedad horizontal, en opinión del Consejo Técnico, el tratamiento es diferente, dado que el terreno es un bien esencial de la copropiedad. Si no hay terreno, no hay copropiedad y por lo tanto pertenece a todos, para lo cual no sería práctico intentar una separación. Pero esto lo dice el Consejo. Yo lo que quiero que miramos es cómo funciona ese tema realmente de las normas. No sé si por aquí la vi. 23 ingresos, 13 inventarios. ¿Es este? Cuenta 13, sección para pymes. 13 requerimientos. Inventarios. No, pero este no es el ejemplo que estaba buscando. Ahorita más adelante vemos, bueno, si nos queda tiempo, vemos el tema de la norma. Acá lo que quiero llegar a indicarles es la norma internacional. El párrafo 17.8 de las NII para pymes dice que los terrenos y los edificios son activos separables y una entidad los debe contabilizar por separado, incluso si fueron adquiridos de forma conjunta. Por lo tanto, en la aplicación de este ejercicio, en donde la compañera me dice, registre débito, crédito a caja por 7.000 porque sale dinero, débito a 7.000 porque el edificio está en 7.000, no sería correcto. ¿Por qué? Primero, porque acá no estamos hablando de copropiedad. Segundo, porque un edificio siempre está amarrado a un terreno. Por lo tanto, el terreno debe ser registrado de manera separada al edificio por dos razones. Uno, porque la norma lo indicó así, norma ni para pymes, el párrafo 17.8. Y segundo, porque el edificio con el paso del tiempo va a perder valor. Eso se llama depreciación, mientras que el terreno no. ¿Correcto? Entonces aquí iríamos por acá. Terrenos. Y decimos acá 5.000 y acá 2.000. ¿Eso me lo dice el ejercicio?
No, no me lo dice. ¿Qué me lo dice? La norma. ¿Y yo cómo sé cuánto vale el terreno y cuánto vale el edificio? Una de dos. O porque tengo un avalúo que así me lo indica, o dos, porque aplico criterios profesionales para el reconocimiento. No sé, hago un análisis del metro cuadrado en esa zona y descuento cuánto vale dentro del valor de la compra de ese edificio, cuánto vale el terreno y lo calculo. De esa manera lo registro. Insisto, ¿por qué? Porque el edificio debo reconocerle depreciación, mientras que el terreno no. De esa manera tendríamos débitos igual a créditos, igual al diario, igual al mayor, y ahí nos llevamos al balance de comprobación. ¿Hasta ahí entendido o hay alguna duda? Profe, yo la verdad no entendí, porque se supone que las casas y los edificios antes o sea, no pierden valor, y usted dice que sí pierde valor el edificio, entonces no entiendo esa parte. Ok. Una cosa es el tema de la valorización, que tenga un terreno por obras realizadas por entidades. Es decir, si yo tengo una casa y al ladito le hacen una carretera, pues voy a tener valorización. Pero eso no implica que con el paso del tiempo los ladrillos, las ventanas, las puertas, los pisos se vayan deteriorando por el uso o por el paso del tiempo. Son dos fenómenos distintos. Uno, el fenómeno de la depreciación, pérdida del valor de un bien por el paso del tiempo o por el uso. Y otra cosa es el tema de la valorización, que es el aumento del valor de un bien por las obras anexas que hay en el terreno. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos el tema estamos hablando de cómo se registra la compra de un edificio. Y estamos diciendo que ese edificio, si no hay propiedad horizontal, deberá reconocer que está sentado sobre un terreno y que ese terreno debe contabilizarse de forma independiente. ¿Hasta ahí está claro? El edificio implica que está sobre un terreno y que yo debo contablemente separar el valor del terreno del valor del edificio. Que hay dos razones para hacerlo. Uno, porque la norma para pymes, NIF para pymes, así me lo indica, párrafo 17.8. Y dos, porque el edificio es objeto de reconocimiento de la depreciación contable. Yo no estoy hablando que el edificio no se vaya a apreciar, que la casa o el apartamento no vaya a tomar valor con el paso de los años. No, estoy reconociendo que esas ventanas, que ese piso, que ese uso que le estoy dando al bien va haciendo que pierda valor. Valor contable. No estoy diciendo del valor comercial, valor contable. Y debo reconocer esa depreciación. Son las dos razones para que cuando yo compro un bien inmueble, separe el edificio del terreno. ¿Que cómo lo hago? Hay dos posibilidades. Uno, mediante el avalúo, un avalúo técnico, una persona que me diga cuánto vale el edificio, cuánto vale el terreno. O dos, mediante otros criterios de razonamiento profesional que puede ser el valor del metro cuadrado en esa área. Si yo hoy busco en metro cuadrado, en cualquiera de las fuentes que me diga cuánto vale el metro de tierra en ese terreno, y si yo digo el terreno mío mide 10 por 24 son 240 metros, de tal manera que el terreno solito en esa compra vale tanto. Así hago el registro acá. Por eso es. Y otra cosa es el tema de la valorización, que deberá ser reconocido como otro activo separado del costo inicial del bien. Porque es que el valor del edificio es solo uno, o el costo histórico o el valor razonable. Pero la valorización se contabiliza por aparte. Eso será en otra cuenta del activo, no acá. ¿Perfecto? ¿Estamos? Sí, profe, ahí más o Listo. menos le entendí. Vamos, porque nos toca, esto simplemente es un bosquejo, ustedes profundizan con los textos, guías y con las diferentes consultas que hay. 5 de enero,
La empresa compra a crédito equipo de oficina por 300 pesos con plazo a 30 días. ¿Qué cuentas se afectan allí? Seguimos con la misma dinámica. Yo no estoy utilizando dinero o sí estoy utilizando recursos de terceros. Acá me dice compra a crédito. ¿Qué quiere decir? Que no sale dinero en este momento de mi bolsillo. Esos 300 pesos del equipo de oficina entran a equipo de oficina. Aquí tendremos yo el equipo de oficina, habrá un débito por 300. Sí, correcto. ¿Y el crédito a dónde? Ah, es que es a crédito. Entonces, por eso tendremos que registrar un primer pasivo que lo llamaremos acreedores varios. Por acá están, acreedores, por 300. Dentro de las cuentas del pasivo, lo primero que tenemos es obligaciones financieras, una cuenta 21, una cuenta 22 que me habla de proveedores y una cuenta 23 que habla de acreedores. ¿Cuál es la diferencia entre proveedores y acreedores? Que el proveedor es aquel que me entrega bienes para compra y venta. Es decir, que tienen naturaleza eh, de, de comprarlos para venderlos. Es decir, hacen parte del inventario. Mientras que el acreedor es todo lo que no cabe dentro de los proveedores. El acreedor vario. En este caso, le estoy comprando equipo de oficina a un acreedor vario y por lo tanto registro los 300 allí. La pregunta era lo mismo. ¿Cuáles cuentas se afectan? ¿Cuál se evita? ¿Cuál se acredita? Conservar siempre la ecuación patrimonial, conservar siempre el tema de la partida doble, débitos igual a créditos y de esa manera garantizamos que el balance de comprobación siempre esté ajustado. El 6 de enero se compra a un amigo socio. Bueno, este es interesante. Analicen esto. La camioneta vale 2.200 pesos. La camioneta vale 2.200 pesos. El vendedor hace un descuento de 200 pesos. El saldo, es decir, 2.000, pago 800 ahora y el resto a 60 días mediante un pagaré. La pregunta es, ¿por cuánto debo yo contabilizar el vehículo? ¿Por los 2.200, por los 2.000 o por los 800 que pagué? ¿Por cuánto hago el registro en el débito de vehículos? Por los 2000. No, es decir, 2.200 menos 200 de descuento. ¿Hay alguien con alguna posición diferente? Listo. Profe, por Vayámonos a... 1.200, ¿no? ¿Su merced dice por cuánto? Por 1.200, ¿no? Creería yo porque se le descuentan lo otro. No, mira. Lo que nos dice acá es, el carro vale 2.200. El vendedor hace un descuento de 200. El contrato se firma por 2.000. El saldo, es decir, los 2.000, se pagan 800 y los 1.200 se reconocen a 60 días con un pagaré. Ese es el ejercicio. Vayamos a la norma antes de ir Profe, yo allí. diría que por los 2000. Ok. Eso se llama descuentos comerciales y condicionados en NII para pymes. Entonces, una de las grandes diferencias que hubo entre principios de contabilidad generalmente aceptados y la aplicación de las NIF es precisamente este tema de los descuentos comerciales y condicionados. El decreto 2649, que era el anterior, decía que las devoluciones, rebajas y descuentos, las devoluciones se deberán reconocer por separado de los ingresos brutos y que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 98 hizo referencia a ello y dijo que los descuentos condicionados otorgados a clientes deben tenerse en cuenta de acuerdo con el concepto de ese consejo en ese momento, es decir, cargar su valor a gastos financieros, esos descuentos comerciales. Ya les digo yo a qué voy, porque es que ya aquí ya se mete un tema de una cuenta 5 y yo soy el que estoy comprando. Esto es de año 2011, acá. Cuando el vendedor aplica un descuento comercial, o lo que llamamos al pie de la página, tiene la potestad de incluirlo o no en la factura.
Por consiguiente, si no se incluye ese descuento en la factura, no se contabiliza. Por su parte, el comprador siempre registra por el valor facturado. El comprador siempre registra por el valor facturado. Si el vendedor ofrece un descuento condicionado, ¿qué es condicionado? Págueme, se lo vendí hace 60 días, pero si usted me paga antes de los 30 días, le doy un 5% de descuento. Eso es un descuento condicionado. O, por ejemplo, la máquina vale 10.000 pesos, pero si usted me compra dos, le doy el 10% de descuento. Entonces ya me pagaría 18.000 por las dos. Descuento condicionado. Establece una condición. El comprador lo toma y el vendedor debe registrar el descuento como un gasto operacional financiero. Mientras que por su parte el comprador registra un ingreso como la 42. ¿Qué dice la NIIF? NIIF para pymes, sección 23, ingresos por actividades ordinarias. Es esta. Lo que yo quiero ver es cómo se materializa eso que tanto hablamos de las NIIF. Entonces acá tenemos la norma. Y ahí viene la parte introductoria que nos explica cuál es el alcance, cuáles son los requerimientos y nos da incluso algunos ejemplos. Y luego pasamos a las secciones, que esto es para los creyentes como la Biblia, el libro, el título, el versículo. Entonces, por eso acá decimos, mire, módulo 23, ingresos de actividades ordinarias, párrafo 23.1. ¿Cuál estamos buscando? El 23.3. ¿Por qué? El 23.1 habla del alcance de esa norma y nos da incluso ejemplos. El 23.2, donde está acá, habla sobre los ingresos de actividades u otros ingresos que surgen de algunas transacciones de acuerdo a NIF. Y el 23.3 dice, una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Este tiene en cuenta el importe cualesquiera del descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Se considera valor razonable al importe por el que un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado o un instrumento de patrimonio. Mire, acá en este momento nos está definiendo qué es el tal valor razonable. Pero vamos acá, en donde dice que de acuerdo con eso, ni para pymes, sección 13, inventarios, el tratamiento con los descuentos será así. Los costes de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de la compra, los aranceles, importación y otros impuestos que no sean recuperables. ¿A qué voy yo acá? Una cosa es descuento comercial condicionado y otra cosa es un descuento. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, hizo un descuento. Se firmó contrato por 2.000. Por lo tanto, si no está en el contrato o en la factura, yo como comprador no lo tengo en cuenta. ¿Por cuánto registro el vehículo? Pues por los 2.000. Diferente fuera, si ese vendedor dice, le doy 2.200 el valor del carro, en eso firmamos el contrato, pero le voy a hacer un descuento porque usted es mi amigo, porque usted me paga dentro de un mes de los 200 pesos. ¿Por cuánto es el valor del contrato? 2.200. ¿Hubo un descuento? Sí, 200. Entonces, esos 200 yo tendría que reconocerlos como un ingreso. ¿Por qué? Porque la norma indica que esos descuentos comerciales condicionados dentro de la factura, dentro del contrato, deben reconocerse para el vendedor como un gasto financiero y para mí como otro ingreso. ¿Correcto? Por eso acá cuando le preguntan es ¿por cuánto se contabiliza el vehículo? Depende. El descuento en dónde está, por fuera o por dentro del contrato. ¿Correcto? ¿Entendieron? Bien, vámonos. Últimos.
El 7 de enero, la empresa vendió el edificio por los 7.000. Le pagan 1.000 en efectivo y el resto con letras 60 días. Ese es sencillo. Estamos hablando de afectar un activo en donde, como yo hablo del edificio, pues sale el edificio, pero también sale el terreno. ¿Se acuerdan que lo había distribuido en dos? Entonces, los dos se van porque lo estoy trasladando, lo estoy vendiendo. Y registro 1.000 en caja y el resto como una cuenta por cobrar, una cuenta 13. La empresa pagó 100 del equipo de oficina que había comprado. ¿Se acuerda que ya habíamos comprado 300 a crédito, que teníamos un pasivo por 300? Pues el pasivo se disminuye en 100 porque estoy pagando acá de caja. El 8 de enero, estos últimos, ojo con esto, el 8 de enero los dueños decidieron admitir al socio D como un nuevo socio y este aporta 3.000 y recibe 30 acciones por ese aporte. Entonces estamos hablando de que viene una nueva persona, aporta 3.000 pesos, entonces llega a caja o a bancos esos 3.000 y lo mismo, va a aportes sociales. ¿Se acuerdan que decía capital suscrito y pagado se deberá acreditar por el valor de los aportes iniciales o de otros aportes nuevos que realicen? Entonces, simplemente caja contra capital social. Estas ya son unas preguntas que se realizan a modo de quiz. Si una compañía adquiere un edificio comprometiéndose a pagar dentro de los próximos 60 días, ¿cuándo se considera que el edificio es un activo para la empresa? ¿Quién me ayuda? La pregunta es, ¿cuándo se considera que el edificio es un activo para la empresa y por lo tanto debo registrarlo en contabilidad? ¿Quién me ayuda? Bueno, lo que está diciendo acá es que estoy comprando a crédito. ¿Listo? Por lo tanto, adquiero un pasivo, una obligación. Pero acá me está diciendo cuándo se registra el activo. Debo recurrir al marco conceptual de las NIF que dicen que activo para la empresa es todo bien o derecho que sea controlado, producto de esfuerzos pasados y que en el futuro implique la posibilidad de que ingrese dinero. Entonces acá viene el tema del control. Yo puedo firmar un contrato, puedo comprometerme a pagar dentro de 60 días, pero firmar ese contrato o esa promesa de compraventa no implica el reconocimiento de un activo, ni siquiera que yo lo hubiera pagado en efectivo, es decir, que hubiera salido dinero de mi caja. Ni el que yo haya pagado, ni el que yo haya firmado un contrato, ni el que yo haya firmado una promesa de compraventa implica el reconocimiento de un activo. ¿Por qué? Porque la palabra mágica es el control sobre los bienes. Solamente cuando la empresa tenga control sobre el vehículo, control sobre el edificio, control sobre la mercancía, ahí nace la obligación para mí como contador de reconocer un activo. Mientras la empresa no tenga control sobre ello, que decida cuándo entra, cuándo sale, quién entra, quién sale, si le compro un seguro o no le compro un seguro, eso es decisión, eso es control. Si yo no tengo la potestad de definir eso, no hay posibilidad de registrar. Entonces, ¿cuándo se considera el edificio como un activo? Cuando la empresa tiene control total sobre el activo. Ahí es un activo. Si compro máquinas hoy en 160 pesos a crédito, pero finalmente pago 200 luego de 12 meses, ¿cuál es el costo del activo? Entonces decimos, compro mercancía a crédito. Hoy valía 160 pesos. Por eso se firmó la factura. Pero al final de los 12 meses, que fueron el periodo que me dieron de crédito, pagué 200. La pregunta es, ¿cuánto es el costo de la mercancía? ¿Por qué valor voy a registrar el costo de mercancía? A costo histórico. Entonces, listo.
Control sobre la mercancía. El control lo tengo hoy, porque hoy me lo están entregando. Yo me estoy comprometiendo a pagar esos 160 más intereses que van a ser 200 al final de los 12 meses. El costo de la mercancía es 160 por costo histórico. ¿Y qué hago con los otros 40 pesos? ¿Qué hago con esos 40 pesos? ¿Será que hacen parte de la mercancía? Yo pagué adicional esos intereses, por lo tanto los voy sumando al costo de la mercancía. No. Una cosa es el costo histórico del activo y otra cosa es el reconocimiento contable del gasto financiero por intereses por esa deuda u obligación que yo adquirí. Ya no me fijo en si es un inventario, si es un bien o no. Me estoy fijando en que yo pagué el valor de unos intereses porque no lo pagué en el momento, sino que lo diferí en el tiempo. Y ese derecho que tiene la persona que me vendió a obtener ganancia, a obtener lucro por un bien que no está recibiendo, que es el dinero, es lo que se llama interés. Y ese interés para mí es un gasto financiero, no hace parte del activo, no hace parte del activo. Debo reconocerlo como un gasto que afecta el resultado y por lo tanto voy a tener menos utilidad. Pero no quiere decir que por haber pagado 40 pesos adicionales a los 160, yo tenga un activo que valga más, porque el costo es el costo histórico. ¿Correcto? Compañeras, espero que haya quedado un poco más el asunto de la complejidad de la contabilidad. Sabemos que no todo es tan sencillo ni tan fácil y que con el pasar de los semestres las cosas se van a ir volviendo un poco más complejas. En este curso ya tenemos que meterle un poco más de complejidad. Tiene que meterse el tema de los impuestos, tiene que meterse el tema de el reconocimiento de otras situaciones ajenas a la propia actividad comercial de una empresa y que deben ser reconocidas en los estados financieros. Entonces vamos a ir paso a paso. La idea es enviarles otro ciclo contable básico como este para que lo desarrollen y además vendría la guía que ya habla sobre impuestos para ir agregándolo dentro de nuestro conocimiento, ¿correcto? Bien. Si no hay dudas, inquietudes o aclaraciones, entonces les agradezco su asistencia y nos veríamos dentro de 15 días. Gracias, profe. Entonces, les agradezco tener en cuenta cada una de las sugerencias que les hice sobre los trabajos. Buena tarde para todos. Hasta luego, profe.